Hechos, seguimos estudiando el libro de Hechos. Hoy vamos a leer solo pocos versículos, desde el versículo 11 al versículo 16. Estamos terminando el libro de Hechos. Por favor, vamos a nuestro texto. Dice, después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Al tener noticias de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nada de lo que hagamos hoy tenga centralidad en nosotros, sino solamente en ti. Señor, tú dijiste a aquellas personas que te habían seguido por panes, por milagros, que iba a llegar el momento en que te iban a tener que empezar a seguir por lo que tú decías. Y estas mismas personas que estaban allí, por las bendiciones que tú les dabas, cuando le empezaste a hablar cosas espirituales, empezaron a apartarse. Y tú le dijiste, ¿por qué mis palabras no hayan cabida en ustedes? Señor, el mayor milagro no es recibir multiplicación financiera o salud, sino es que tus palabras hallen cabida en nosotros. Te rogamos, Señor, que hagas una operación hoy, que nos abras el pecho y que tus palabras hallen cabida en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense esto, hermano. Pablo tenía el deseo profundo de ir a Roma y conocer la iglesia. Pablo no conocía la iglesia de Roma. Esto es muy interesante porque él escribe una carta, que es toda la carta de los romanos, a una iglesia que no conoce. Pero él había proyectado, él tenía un plan de que en conjunto con la iglesia de Roma querían llegar hasta lo último de la tierra predicando el evangelio. Y lo último de la tierra era hasta ese momento conocido España. Y fíjense cómo Pablo estaba proyectando, había armado de alguna manera un plan misionero para llevar el evangelio hasta Roma. Romanos 15, versículo 28 dice, así que cuando haya concluido esto, ¿qué era esto? Pablo estaba llevando una ofrenda misionera a Jerusalén. Y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Esto es en Romanos 15, versículo 30. Dice, pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Otra versión dice, y me pueda gozar
con ustedes. ¿Sabe lo que dice la palabra original? Es, voy a ir a estar en ese lugar y todos los gastos van a correr por su cuenta. Eso es lo que dice Pablo. Pablo estaba organizando un viaje misionero y le pedía a la iglesia que lo apoye en oración y que le dé los recursos para poder llegar hasta España. De alguna manera, Pablo estaba buscando apoyo económico directamente financiero de la iglesia de Roma para extender el reino de Dios. Así que Pablo estaba muy deseoso y él tenía un plan. Lo cierto es que ese plan no se dio como él pensaba. Como decimos acá los argentinos, pasaron cosas, ¿no? Y no se dio. El proyecto estaba, la idea estaba, el deseo estaba, las personas estaban, pero pasaron cosas. ¿Y cuáles son las cosas que pasaron? Bueno, primero Pablo fue atacado en el templo, después los judíos intentaron matarlo, después fue llevado a Cesarea preso, rescatado por un ejército de soldados. Los judíos intentaron para que vuelva nuevamente a Jerusalén para hacer una redada y matarlo. Pablo en ese entonces, en un juicio, apela a César. Entonces es enviado, en vez de ir a Jerusalén, es enviado a Roma en un barco. Ese barco se hunde. Pasaron cosas. Con 276 personas, y lo que el mar no pudo hacer, casi el frío lo hace. Pablo es mordido por una serpiente. La gente esperaba que se hinche y muera, pero no murió. Entonces Pablo empieza a orar por sanidad, por el padre del hombre más importante de la isla. Dios hace un milagro, la gente se entera, la ciudad entera vino para que Pablo ore por ellos. Todos se sanaron. Y después de esto, la isla de Malta los recibe por 3 meses. Y habían pasado 3 años desde que ese proyecto misionero se había planificado. 3 años. Y el plan de visita a Roma se había atrasado y no salió como habían pensado. Y saben, nuestro texto nos recuerda algo que vamos a aprender hoy. Que para hacer la obra de Dios es necesario planificar. Y hay cosas que hay que tener en cuenta. Para llevar a cabo la obra misionera, debemos sentarnos y planificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestro texto también nos muestra que muchas veces, a pesar de que tengamos buenos proyectos, buenos planes, tengamos los recursos, las cosas tal vez no se den como esperamos. ¿Y qué hacemos cuando las cosas no se dan según el plan? Porque muchas veces nos proyectamos y nuestros corazones se inflan de emoción cuando decimos, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro y ya tenemos todos los recursos y cuando lo emprendemos, las cosas no se dan. ¿Y cómo reacciona nuestro corazón ante eso? ¿Cómo se comportan los cristianos maduros cuando las cosas no salen como se planean? ¿Se desalientan? ¿Es posible que un cristiano maduro se desaliente? Ahora, también nuestro texto nos va a decir cómo es que se recupera el ánimo de una persona que está pasando un momento de dificultad o de angustia porque los proyectos que había trazado no se dan. Y también tenemos que pensar ¿tenemos que ser organizados y cuidadosos a la hora de salir a la obra misionera? ¿O solamente tenemos que mandarnos por fe? Como se dice muy por estas zonas, da un paso de fe, hermano.
A mí me hace acordar la frase del Chapulín Colorado, ese síganme los buenos, ¿no? ¿Qué cuidados tuvo Pablo y qué cuidados deberíamos tener nosotros a la hora de salir a la obra misionera? Si hoy nosotros dejamos que la palabra de Dios nos alumbre, vamos a poder ver algo muy interesante. Que debemos planificar en la obra de Dios. Es un deber, no es una opción. Reconocer que a pesar de que nosotros planificamos, Dios está en control. Y que nuestros caminos no son sus caminos. Dios opera de maneras misteriosas, ¿recuerdan? Debemos también recordar la importancia que tiene el compromiso de la iglesia con esos planes. Porque no es el plan de un líder o de un pastor o de un grupo, es el compromiso de la iglesia toda. Si la iglesia no se compromete, es muy probable que los planes nunca se lleguen a dar. Y a la vez de estudiar este texto vamos a ver qué tipo de personas somos. Esas personas que se lanzan para lograr proyectos, pero que no planifican nada, o nos vamos al otro lado. Somos personas que planificamos mucho, estudiamos mucho el terreno, hacemos un gran análisis de todas las circunstancias que vamos a atravesar, calculamos todo y no hacemos nada. ¿De qué lado estamos? No, hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta lo otro. Sí, hermano, eso es cierto. ¿Y cuándo damos el paso? No, pará, estamos orando todavía. Vamos a ver a nuestro texto. El Señor va a hablarnos. Amén. Versículo 11 dice, después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Y al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Y saliendo de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur. Y en 2 días llegamos a Puteoli. Mire esto, qué interesante. Los hombres de Dios no son supersticiosos. ¿Sabe eso? No se asustan ni se amedrentan por la idolatría. En este lugar que nosotros vimos en este texto, vemos como los marineros, que eran idólatras, cada uno elegía un ídolo a quien adorar. Así que por ese entonces los ídolos más adorados eran los dioses de la mitología griega, Castor y Pollux. Así que en esta nave estaban estos ídolos, estos dioses griegos. Y tenía esa insignia en la proa. Imagínese esto. Los misioneros, Pablo y su equipo, cuando vieron estas imágenes, no se dejaron amedrentar por la idolatría. No es que dijeron, no, en ese barco que tiene esas imágenes yo no viajo. ¿Dijeron eso? A veces nos preocupa porque decimos, vemos la idolatría y nos paralizamos. Decimos, ¿qué vamos a hacer? Allá hay una estatua de tal cosa o tal otra. Y se quedan paralizados. Los hombres de Dios saben en el mundo en el que están. Y acá nosotros podemos ver cómo era la cultura de ese mundo, de ese entonces. Estaban rodeados completamente de idolatría. Y es muy semejante a lo que nos pasa ahora. Cuando los hombres de Dios salen al campo misionero, se encuentran con un choque muy grande que es la cultura en la que les toca vivir. Recuerde, Pablo era judío. Y en su nación estaba muy lejos esto de haber idolatría. Pero ya en el campo, ya en Roma, se encontraban, o en camino a Roma se encontraban con una cultura completamente distinta. Y hay un choque cultural muy grande cuando una persona sale al campo misionero.
Y las personas, cuando van a tratar de predicar, lo primero que tienen que hacer es tratar de entender cuál es la cultura o qué es lo que creen esas personas. Imagínense, si usted tiene que ir de misionero a un lugar y no entiende la cultura y lo único que hace es negarse, no, yo no hago esto, yo no hago lo otro, la persona nunca va a entender nada de lo que usted le está tratando de hablar. Los misioneros no trataron de convencer al capitán que saque las imágenes. Se subieron al barco y seguramente habrán encontrado una ocasión para predicar el evangelio. Yo conozco gente que no se quiere subir a los remises porque tienen una cinta roja en el remis. Porque no sé, le da miedo. Hermano, entra al remis y predicar el evangelio de Cristo. ¿Lo ve? O tiene miedo porque va en la ruta y porque hay una cosa y con velas y no sé qué. Hermano, bajate y predicale a Cristo. Ellos no salieron a correr porque vieron dos ídolos ahí. El choque cultural existe. La idolatría existe. Pero el ídolo en sí mismo no es nada. El Señor tiene el control sobre todas las cosas. Así que la obra misionera no es para supersticiosos, sino para personas que entienden en quién han creído. Así que esto es muy interesante, ¿no? ¿Y qué es contra lo que más chocamos cuando vamos a salir al campo misionero? Es la cultura de la gente. ¿Y saben qué es la cultura? Un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres, características de un pueblo o una clase social. Yo tenía un amigo que era misionero, que era de Carolina del Norte, se llamaba Larry. Él venía a la Argentina y él chocaba contra las costumbres nuestras. El mate, nuestros hábitos culturales. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos constantemente en un choque cultural. Lo que la cultura nos impone y nos quiere hacer ver que está bien. Y lo que nosotros sabemos que Dios dice. Ahora, ¿qué tipo de confrontación tenemos nosotros? ¿Una confrontación supersticiosa o una confrontación a través de la predicación del Evangelio? Todos sabemos que Pablo, cuando estaba en el Areópago, estaban llenos de ídolos y había un lugar donde decía al Dios no conocido, y Pablo no salió a correr porque estaba lleno de ídolos, sino que se paró ahí y dijo, bueno, de este Dios que no conocen, de él vengo a hablarles. ¿Ven? El misionero o la persona que sale a la obra para predicar a Cristo debe ser lo suficientemente sabio para poder entender la cultura, no dejarse amedrentar por ella y explicarle a la persona cuál es la voluntad de Dios para que la persona crea y sea salvo. Esto realmente es una lucha espiritual y demanda el esfuerzo tal vez más grande del hombre que está llevando a cabo la obra. Y muchas personas, cuando le hablamos del Evangelio y le decimos que lo que está haciendo está mal, las personas no es que dicen, ay, gracias por enseñarme. La mayoría se ofende cuando tocamos sus ídolos. Así que debemos estar preparados, dispuestos. Porque, hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros debemos estar en este mundo como luminares en medio de tinieblas. Las tinieblas no van a cambiar. Somos nosotros los que debemos, con la luz del Evangelio, alumbrar a sus vidas. Dice la Biblia que ellos
llegaron a través de la obediencia al Señor a Puteoli, que es un puerto en Italia. Y saben, este era un puerto muy importante. Y había un bullicio, había mucho ruido, había muchos barcos llegando de todas partes y zarpando de todas partes. ¿Qué pasaba en ese lugar? Cuando llegaban los barcos de presos, muchas veces los mismos soldados o los presos eran utilizados para descargar los barcos. Y habían barcos de trigo, de todo tipo de granos, pero ¿saben también? Venían barcos de esclavos y también venían barcos de fieras que eran traídas desde África. Leones, tigres, que eran traídos a ese lugar y se llevaban al Coliseo, donde después los mismos esclavos que bajaban los tigres tenían que pelear contra esas fieras. Yo me imagino que Pablo habrá estado en ese lugar y habrá visto a la mayoría de las personas que viajaban con él, que eran condenados a muerte, y muchos iban a morir en el Coliseo. El terror y el espanto que habrán tenido al ver eso. Más de uno habrá pensado, ¿cuál tigre será el que me va a comer a mí? Yo me imagino que Pablo, al ver la expresión de desesperanza de estos hombres y el pánico, también habrá pensado, ¿y qué me va a esperar a mí? ¿Qué me va a pasar a mí? Debemos pensar de que si bien el viaje estaba llegando al final, no quiere decir que esto iba a ser algo feliz. O por lo menos lo que ellos estaban viendo no era algo muy alentador. Dice el versículo 14. Pero allí encontramos algunos hermanos, ahí en este bullicio, en este lugar donde todas las cosas parecía que estaban agolpadas, prisioneros, esclavos, gente llevándose presa, animales, el mercado, los negocios. Allí, en medio de este bullicio, encuentran hermanos. ¿Y qué hicieron los hermanos? Dice que nos invitaron. En otra versión dice, nos rogaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. ¿Se imagina lo que habrá sido para Pablo? ¿Qué alentador habrá sido? En medio de ese lugar de choque de culturas, de un montón de cosas pasando a la vez, que se encuentren con hermanos y que los hermanos le rueguen que se queden con ellos, que pasen una semana allí. Esta gente estaban interesados en la palabra de Dios. Se había formado una iglesia que él no había iniciado. Así que él no tenía conocimiento de que había una iglesia, pero los hermanos se enteraron. Y dice, fíjense cómo cambia la oración. Dice, los hermanos nos invitaron a permanecer con ellos 7 días y así llegamos a Roma. ¿Qué es el así? Ellos llegaron ya no solos, ya no como esclavos, ya no como prisioneros, llegaron con hermanos. Y la cosa cambia totalmente cuando el misionero, después de haber estado mucho tiempo trabajando, luchando contra un choque cultural, teniendo que predicar a gente que no tiene ni conocimiento ni entendimiento de la palabra, después de haber pasado dificultades, cuando el misionero se encuentra o vuelve a estar con hermanos, la cosa cambia. Las personas son alentadas. Y acá nosotros podemos ver
Qué importante que es la iglesia local, hermanos. Qué importante es congregarse. Qué importante es estar unos con otros. ¿Por qué? Porque ahí es donde las personas son consoladas, alentadas, fortalecidas. Donde nosotros podemos poner nuestros dones al servicio de Dios. Pablo prontamente se encuentra querido, amado, respetado, valorado y ya empieza a usar los dones que Dios le da porque lo esperan en la iglesia. Me imagino que habrá sido un culto hermoso donde habrán partido el pan y habrán bebido de la copa. ¡Qué aliento! Ya no estaban esclavos solamente o vistos como prisioneros en una nave idólatra. Ellos llegaron como hermanos. Hermanos, muchas veces nosotros venimos débiles, tristes, frágiles, afectados por la cultura, por todo lo que el mundo nos tira encima durante toda la semana. ¿Y sabe cuál es el lugar donde nosotros tenemos que ir para ser fortalecidos, consolados, restaurados? Al lugar donde muchas veces nuestra carne y el mundo menos quiere que vengamos, a la iglesia. Hermanos, debemos resaltar una y otra vez la importancia de congregarnos. No venimos a cumplir un ritual, no venimos a cumplir una buena costumbre. Venimos porque la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio. No hay nada más importante que venir a la reunión donde están los hermanos reunidos, porque ahí está el Señor en medio. Ahí somos confortados, ahí somos restaurados, ahí somos consolados, ahí somos alentados, ahí ponemos nuestros dones al servicio, en la obra de Dios. Y todo aquello que pudo habernos afectado queda sin efecto. Hermanos, eso es la importancia de la iglesia. Dios está en medio de la congregación de los santos. El Rey de Reyes impartiendo sus dones, derramando su gracia, añadiendo virtud sobre nuestras vidas. Y muchas veces no le damos importancia al congregarnos. Hermanos, ¿sabe? Llevo muchos años de cristiano. Ya más de 20. Pero no he encontrado un solo motivo válido para no congregarse. No he encontrado. Pero sí he encontrado muchos motivos para hacerlo. Y este es uno. Este es uno. Versículo 15 dice, y al tener noticia de nuestra llegada, otra vez la palabra, hay como una palabra que resalta. Aquí dice, los hermanos. Eso es igual a la iglesia. Al tener noticia de nuestra llegada, la iglesia, los hermanos, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Hermanos, este versículo es el corazón de nuestro texto. Mire esto. ¿Sabe? El foro de Apio quedaba a 75 kilómetros de Roma. Y las 3 tabernas quedaban a 50 kilómetros. La iglesia sale 75 kilómetros a recibir al misionero. Al hombre que había estado luchando cuerpo a cuerpo en el campo misionero, llevando la palabra de Dios, sufriendo por causa de Cristo. La iglesia no se quedó de brazos cruzados esperando que aquel hombre con el cual habían proyectado ir hasta el fin del mundo y tal vez no se dieron los planes, y que ese hombre tal vez había estado desalentado por todo lo que tuvo que sufrir, rodeado por toda la influencia del mundo,
no se quedó esperando que Él venga, sino que la iglesia sale a recibirlo. ¿Cuántos kilómetros usted haría para congregarse? O para alentar el corazón de un hermano. Nosotros tenemos aquí hoy a nuestros hermanos. Ellos vienen desde Mercedes, 265 kilómetros solamente para congregarse en una iglesia. Eso es valorar y entender lo que es el valor de una iglesia, de lo que ocurre en la iglesia. Estuve hablando ayer con el pastor Ricardo Dalio y me dice que en su congregación, ellos son de Villa Regina, hay una familia que hace 100 kilómetros a buscar a sus padres y 200 kilómetros a la iglesia. Hacen 300 kilómetros cada vez que se reúnen para ir a la iglesia. Los hermanos, cuando se enteraron de que Pablo llegaba, salieron a recibirlo. Pero, ¿saben? No fue un recibimiento común. No es que solamente fueron, Pablo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, mucho gusto, te conocíamos por carta. No, no es así. Dice, la palabra recibimiento en el griego indica como un recibimiento especial, el recibimiento que se le daban a los reyes o a las personas muy importantes del imperio. Así que era una multitud que salía a buscar. Y claro, hicieron un recorrido muy largo, 75 kilómetros. Pablo llegaba a Roma como un campeón de la fe. Amado por sus hermanos, valorado por ellos. En cadenas, sí. Como un preso, sí. El mundo no daba nada por él. Y habrán dicho los soldados, ¿quién es esta persona que viene de tanta gente a recibirlo? ¿Qué tiene de importante este hombre? Y dice la Biblia que cuando Pablo vio esto, su corazón cobró ánimo. La palabra cobrar es recibir, obtener, aferrarse, tomar ánimo. Quiere decir que tal vez antes no tenía ese ánimo. De nuevo, la importancia de la iglesia, hermanos. Saben, a veces no nos damos cuenta que hay personas que están en el campo misionero peleando la buena batalla, sufriendo por causa de Cristo. Y cuando vuelven cansados de luchar contra el mundo, contra culturas distintas, el choque cultural, vuelven a sus iglesias y muchas veces en sus iglesias no son valorados, no son respetados, no son reconocidos, no son apoyados. Y claro, el ánimo de estas personas decae. Y muchos abandonan el ministerio porque fueron al campo y se sintieron solos, abandonados, sin apoyo, sin respaldo, sin reconocimiento, sin amor. Pero Pablo, cuando vio el recibimiento de la iglesia, dice, cobró ánimo. Hermanos, la obra no es, o la extensión del reino de Dios no es el trabajo de un loco solitario que ha decidido enfrentar al mundo, sino es el trabajo planificado, organizado y en conjunto de toda una iglesia unida. La iglesia salía a recibir,
a este campeón de la fe. La iglesia no se avergonzaban de las cadenas que todavía estaba llevando Pablo. ¿Saben? Muchas personas creen que los ministros de Dios son personas que no luchan, que no tienen dificultades, o que no tienen pesos, o que no tienen desalientos, o que no tienen desánimo. Pero muchas veces los obreros de Dios cargan cadenas muy pesadas, que muchas veces los avergüenzan. Pero a veces no pesa tanto ese dolor. Heridas como el dolor de sentirse abandonados por aquellos que deberían estar con Él. Versículo 16 dice: cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Ahora saltemos al versículo 30. Y ahí nos dice cómo es que Pablo va a vivir. Dice, porque imagínense, Pablo podía haber estado preso en una cárcel común, pero a él se le concede un privilegio. Y fíjense cuál es el privilegio. Versículo 30. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. ¿Qué hacía Pablo? Versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Mire esto, Pablo no podía trabajar, no podía pagarse el alquiler. Así que alguien tenía que cubrir los costos de este misionero, de este trabajo que él estaba haciendo, porque era un trabajo. Y yo estuve pensando, ¿se ha puesto a pensar lo que puede valer el costo de un alquiler en la ciudad más importante del mundo? Roma lo era. Seguramente habrá sido mucho más caro el alquiler en Roma que en cualquier parte del mundo. Y si hacemos y lo ponemos en la perspectiva de nuestro día, ¿se imagina lo que puede valer una casa en Manhattan por 2 años? Acá tengo corredores inmobiliarios conmigo y no le quiero hacer pensar tanto, pero ¿y si bajamos un poco más y le digo, ¿cuánto debe valer un piso completo en Puerto Maderos? Por 2 años. Un buen número, ¿no? Me hacen así, sí. Yo imagino que muchos habrán dicho, pero ¿es necesario hacer este gasto? ¿Cómo vamos a gastar tanto? ¿Sabe que la iglesia no se preguntó eso? Porque la iglesia entendía que tenía una misión y es extender el reino de Dios. Y la iglesia no veía como que ese trabajo que estaban haciendo o el sostenimiento que estaban haciendo para Pablo no era algo de lo cual se estaban desprendiendo, sino que era una inversión en el reino de Dios. Y veían que a través de la vida de esta persona, el reino de Dios se estaba predicando sin impedimento en la capital del mundo. Y ya no era un hombre solo al cual le tirábamos plata para que se cubran los gastos, sino que la iglesia estaba activa, acompañando, consolando, confortando y sosteniendo al obrero en una acción conjunta para conquistar el reino más grande del mundo. ¿Lo ve? Esto es algo que me sorprende, me llena el corazón de alegría. Así que no era un mono ambiente, porque dice que él recibía a todos.
Y aunque los planes no se dieron como habían pensado, de igual manera la iglesia estaba dispuesta a capacitar, a acompañar y a sostener a sus obreros. Y esto era lo que llevó a Pablo a dar gracias a Dios. Dice, y este fue el motivo de agradecimiento. Pablo levanta los ojos y glorifica a Dios por la iglesia, una iglesia viva y activa, que comprendía que juntos estaban llevando adelante la obra de la extensión del reino de Dios. De alguna manera. Así que tenemos que sacar conclusiones. Este fue el final de nuestra prédica, pero podemos sacar conclusiones. Las conclusiones son que no podemos hacer la obra misionera solo. No existen llaneros solitarios y necesitamos la acción y el acompañamiento en conjunto de los hermanos de la iglesia. La iglesia acompañando, la iglesia planificando, la iglesia sosteniendo, la iglesia enviando. Y podemos ver otra conclusión acá de que cada vez que nosotros encontramos la palabra hermanos, la podemos asociar a que eran personas que hospedaban. El hermano, el cristiano, la iglesia debe hospedar, debe saber recibir a los hermanos que vienen desde otros lados. Hermano se escribe con H de hospedador. Y es una característica necesaria y no negociable para que un obrero sea calificado como apto para el ministerio. Podemos entender también de que la iglesia, que había recibido 3 años una palabra de Dios por parte de Pablo que decía, antes bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Esa palabra que había recibido la iglesia, ahora estaban viendo que estaba siendo cumplida en la vida del que la dijo. Y miren qué importante esto, porque muchas veces nosotros vamos y decimos, wow, qué palabra dijo este hermano, qué tremendo. Pero cuando vemos que el hermano está sufriendo, decimos, y bueno, hermano, ya ponemos en duda. Y sí. Pero Pablo no era alguien que decía las cosas y no las vivía, sino alguien que tenía espalda y había vivido y sufrido por el Evangelio. Y la iglesia no se quedaba de brazos cruzados y decir, bueno, el Señor ya le va a mandar la bendición, nosotros estamos orando acá por Él. No. La iglesia se veía a sí mismo como la herramienta dada por Dios para acompañar en la obra. ¿Qué más podemos sacar de conclusión acá? Debemos ser agradecidos. Pablo levantó los ojos al cielo y dio gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos, por la iglesia que tenemos, por los hermanos que tenemos, por el compromiso de la iglesia, por las personas que Dios ha puesto, por los dones que Dios ha dado, por los líderes, por los pastores, por los ancianos, por los diáconos, por los que cantan, por los que sirven, por los que trabajan, por los que limpian. Debemos ser agradecidos. Cada vez que veamos que alguien se nos acerca en la iglesia, debemos levantar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, gracias, gracias por este hermano.
Gracias por lo que vas a hacer en mi vida a través de Él. Y por último, yo quería dejar, ¿sabe? El testimonio de la iglesia es crucial. Porque Pablo estaba rodeado, viajaba con muchísima gente que no era cristiana. Y nunca tal vez habían ido a una iglesia. Así que estas personas que no tenían ni cultura cristiana, eran idólatras, algunos condenados a muerte. La única enseñanza o la única iglesia que podían haber visto era la iglesia que salió de sus cuatro paredes para ir a tener comunión con los hermanos que estaban pasando dificultad. Los presos no iban a ir, definitivamente no iban a ir a un culto de domingo en Roma. Pero los presos vieron que la iglesia salió, el testimonio vivo de la iglesia. Pablo viajaba con personas que no eran cristianas. Y ¿saben? Los misioneros viajan con personas que no son cristianas, muchas veces. Ellos aman a esas personas, pero no son cristianas. ¿Y saben quiénes son? Muchas veces las personas que no son cristianas y viajan con los misioneros son sus propios hijos. Y acá es importante el testimonio. ¿Usted escuchó la frase esa que dice, sí, el hijo del pastor es muy atacado? ¿Usted escuchó esa frase? Tendríamos que hacernos la pregunta, ¿por quién es atacado? Porque el misionero muchas veces se encuentra solo, abandonado, no reconocido, no respetado. Y los hijos ven el esfuerzo de este hombre sufriendo por la causa y dice, ¿y vos por esto estás sufriendo tanto y la gente ni te valora, ni te respeta, ni te acompaña? Y muchas veces los hijos de los misioneros dejan la fe o dejan la iglesia, no porque no quieran amar a Dios, sino porque ven que sus padres han sido dejados solos. William Carey fue un pastor bautista, conocido como el padre de las misiones modernas, y él dijo esto: yo estoy dispuesto a bajar al pozo, al fondo del abismo, si ustedes sostienen la cuerda. Él estaba hablando del sostenimiento económico, y cuando se fue a la India, cayó en un colapso de extrema pobreza. La cuerda, ¿saben cuál es? La iglesia, que sostiene, acompaña, valora, respeta, acompaña al misionero. Los cristianos muchas veces nos desalentamos porque proyectamos grandes cosas y muchas veces esos grandes proyectos no se cumplen ni la mitad. Pero los cristianos no bajan los brazos. Los cristianos no claudican, siguen perseverando. Porque tal vez las cosas no se den como planeamos, pero el Señor está en control. Hermanos, debemos ser cuidadosos, debemos planificar bien antes de mandar un obrero al campo misionero. No es solamente decirle, ponerle la mano y decirle, anda, el Señor te va a acompañar. No es así, no funciona así. La Biblia no lo enseña así. Hay que sentarse, planificar, organizar, tener en cuenta todas estas cosas. El acompañamiento espiritual, el sostenimiento y también lo económico, porque es muy importante. Y si Pablo organizaba esto,
Imagínense nosotros. Pero Pablo contaba con una iglesia que entendía que la obra se hace con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Qué clase de misioneros queremos enviar? ¿Qué clase de hombres queremos ser? Muchas veces nuestros proyectos no van a concluir como lo pensamos, pero los cristianos maduros perseveran. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar y vamos a compartir la cena. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, sabemos que tú hiciste algo maravilloso hoy. Gracias por hablarnos. Gracias por darnos luz nuevamente y hacernos recordar la importancia que tiene la iglesia. De que es un cuerpo y todos en conjunto trabajamos para la extensión de tu reino. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, por todo lo que vas a hacer. Ayúdanos a tener en cuenta, Señor, esto, de que debemos esforzarnos, comprometernos y trabajar en conjunto para la extensión de tu reino. Despierta nuestro corazón, Señor, despiértalo. Aviva nuestro corazón, Señor, avívalo. Déjanos ser aquellos que tú llamas y que nosotros podamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.